Las puertas del gran salón se abrieron con una majestuosidad solemne, dejando paso a un desfile de monarcas envueltos en el esplendor de sus mejores galas. Las lámparas de araña colgaban del techo como constelaciones doradas, iluminando el inmenso salón con un resplandor etéreo. Cada rincón del palacio emanaba grandeza. Columnas de mármol talladas a mano, frescos en los techos que narraban historias de victorias pasadas, y mesas repletas de manjares exóticos que reflejaban la opulencia de sus vastos imperios. La atmósfera estaba cargada de expectativas, de palabras no pronunciadas y promesas veladas. En aquella noche, las dinastías más poderosas de Europa alzaban sus copas en un brindis por la estabilidad, sin saber que estaban bebiendo al borde del abismo de la historia. Entre miradas de cortesía y sonrisas calculadas, los monarcas intercambiaban palabras de diplomacia, ignorando las señales de la tormenta que se cernía sobre sus reinos. Nadie en aquella sala podía imaginar que este encuentro sería su último, que el brillo de las joyas reales pronto se vería opacado por la ceniza de la guerra, y que muchos de ellos nunca volverían a pisar sus tronos. La historia, paciente y despiadada, ya había comenzado a escribir el capítulo final de una era. Capítulo primero. El brindis. Antes de la tormenta. El sonido de las copas de cristal resonaba con un eco armonioso en el gran salón, mezclándose con las notas suaves de los músicos que interpretaban una melodía solemne. Era una noche de celebración, pero también de cautela. Los monarcas, emperadores y grandes duques que habían gobernado Europa con puño de hierro, ahora se encontraban en la misma mesa, compartiendo palabras de cortesía que ocultaban la tensión latente. En sus ojos se reflejaba la incertidumbre, aunque ninguno lo admitiría en voz alta. El rey de Francia, con su porte regio y su inquebrantable seguridad, alzó su copa, su voz firme pero llena de un orgullo contenido. Por la gloria de nuestros reinos, por la prosperidad de Europa y por la paz que hemos sabido mantener. Las palabras flotaron en el aire como un juramento efímero. Los demás monarcas lo siguieron, chocando sus copas con sonrisas controladas, cada uno con sus propios pensamientos sobre el futuro incierto. En la otra punta de la mesa, el emperador de Alemania observaba con mirada analítica. Sabía que, a pesar de los discursos de unidad, los intereses de cada nación eran demasiado distintos para sostener la paz por mucho tiempo. Las fronteras estaban al borde del colapso, las alianzas eran frágiles y los ejércitos se reforzaban en secreto. En su interior, se preguntaba cuántos de los presentes en esa sala seguirían gobernando dentro de unos años. Los sirvientes se movían con precisión, rellenando copas y sirviendo platos exquisitos traídos de los rincones más remotos del mundo. Pero ni el banquete más opulento podía disfrazar la realidad. En los pasillos oscuros del palacio, los mensajeros susurraban informes de rebeliones nacientes, de ejércitos movilizándose en la penumbra, de tratados secretos que se rompían como castillos de arena. El mundo estaba cambiando, aunque aquella noche aún se aferraban a la ilusión de estabilidad. Y así, entre risas medidas y discursos ensayados, la última reunión de los reyes continuaba, sin que ninguno de ellos supiera que sus nombres serían recordados no como los arquitectos de una nueva era, sino como los testigos del fin de la suya. Capítulo 2. Ecos de un imperio moribundo. A medida que la noche avanzaba, la conversación adquirió un matiz más serio. Se habló de economía, de tratados, de acuerdos que garantizaban la estabilidad de sus naciones. Pero las palabras eran solo un velo delgado sobre una realidad inevitable. Los imperios que habían dominado Europa durante siglos estaban construidos sobre cimientos que comenzaban a resquebrajarse. La revolución latía en las calles de sus ciudades. Las ideologías modernas amenazaban con derribar las monarquías, y el pueblo, una vez sumiso, empezaba a exigir su lugar en la historia. El zar de Rusia, con una expresión grave, tomó la palabra. La lealtad de un pueblo es frágil.
La historia nos ha mostrado que incluso los reyes más poderosos pueden caer si olvidan el latido de sus tierras. Su voz, cargada de preocupación, resonó en el silencio del salón. Algunos asintieron en silencio, otros desviaron la mirada. Nadie quería admitirlo, pero lo sabían. El duque de Austria, con un aire de melancolía, suspiró antes de hablar. Nuestros imperios han resistido guerras, traiciones y revoluciones. Pero, ¿y si esta vez es diferente? ¿Y si el mundo ya no tiene lugar para nosotros? Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, como un presagio oscuro. La idea era impensable, y sin embargo, se sentía real. Los reyes intercambiaron miradas, algunos con escepticismo, otros con una silenciosa aceptación. En lo más profundo de sus corazones, comprendían que el viejo mundo estaba muriendo, que la era de los monarcas absolutos estaba llegando a su fin, y que pronto las decisiones ya no se tomarían en salones dorados, sino en trincheras, en calles envueltas en llamas, en consejos donde las coronas no tendrían voz. Uno a uno, los monarcas comenzaron a retirarse, envueltos en pensamientos que no se atrevían a compartir. Las velas del gran salón parpadeaban suavemente, como si también estuvieran presenciando el final de una era. En los pasillos, los ecos de sus pasos se mezclaban con el murmullo de los sirvientes apagando las luces, marcando el cierre de aquella noche histórica. Nadie lo sabía con certeza, pero algunos de ellos jamás volverían a verse. La historia ya había comenzado su marcha implacable, y pronto, el mundo que conocían se desmoronaría, dejando solo recuerdos de una noche donde los reyes aún creían que su poder era eterno.